en lo que empezó. Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Pues bienvenido, padre. Les recordamos también que si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario de alguna otra plática, nos lo pueden hacer durante esta plática y yo se lo paso al padre. Y si no, pues conforme la vayan viendo, va a quedar grabada. Entonces, en cualquier momento nos pueden pasar sus preguntas o sus comentarios y con gusto se los hacemos llegar al padre. Bienvenido, padre. Sí, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra temática sobre las condiciones humanas, llamémosle trastornos de personalidad, que nos limitan o tal cual impiden que nosotros podamos vivir el fruto del Espíritu. Todo esto inició precisamente a partir de la fiesta de Pentecostés, la narración de los significados de Pentecostés, después el fruto del Espíritu. Y en base a esto aprovechamos los aportes de la psicología y de la psicopatología para tratar de entender cómo funcionamos los seres humanos cuando no somos capaces de vivir el fruto del espíritu. Y en este sentido, bueno, recuerdo que los trastornos de personalidad y las patologías psicológicas tienen grados. Entonces, en lo que nos ayudan es en que cuando vemos cómo es un trastorno, más o menos cómo funciona la persona que tiene un trastorno, nos ayuda a entender la incapacidad de vivir el fruto del espíritu y en el caso de que nosotros tengamos algo de eso en un cierto grado, entonces podamos entenderlo y si es que tenemos la voluntad de conversión, pues entonces podamos tener más medios para convertirnos. Y hemos visto ya entonces diferentes trastornos de personalidad. El día de hoy vamos a ver el trastorno antisocial, la psicopatía, se oye también un poquito feo, pero el psicópata, vamos a decir así, o el sociópata, ¿verdad? O la sociopatía. Y por eso entonces le hemos llamado a esta plática los retos espirituales del trastorno antisocial, ¿sí? Lo que tengamos nosotros de antisociales es un obstáculo, ¿verdad? Y bueno, conviene conocerlo. En esta ocasión también veremos el grande reto de vivir el amor cristiano con un psicópata o un sociópata o alguien que tiene algo de este trastorno. Es un reto, creo, bastante fuertecito, vamos a decir así, ¿sí? Y entonces, iniciamos por describir la psicopatía o el trastorno antisocial, que se llama así, o al psicópata sin referirnos al de las películas, el psicópata que mata y todo el asunto. Sí, claro, son grados muy extremos, ya muy graves de la psicopatía o del psicópata. Pero pues también puede suceder que nosotros tengamos o convivamos con alguien que tiene una psicopatía, vamos a decir así, más o menos pronunciada y que nos presenta grandes retos de convivencia y grandes retos de vida cristiana. Y bueno, voy a ir describiendo las características, ¿verdad?, para el diagnóstico del trastorno antisocial, haciendo pues algún comentario, quizá algún ejemplo. Ya no voy a hacer como en otras ocasiones, que aquí está primer rasgo, segundo rasgo, así, en forma quizá demasiado esquemática o demasiado académica. El primer rasgo es la tendencia a una conducta violenta de forma duradera y persistente. Es una persona que se violenta muy fácilmente, muy frecuentemente, ¿sí? Y que puede manifestar su agresividad en forma directa o en forma indirecta, como por ejemplo la arrogancia, la desconsideración, la mordacidad, el cinismo. Y este tipo de agresiones, bueno, puede ser verbal solamente, pero también puede agredir físicamente. Y aquí entonces la cosa es un poquito más peligrosa, ¿verdad? La actitud fanfarrona, jactanciosa, ¿verdad? Que naturalmente hace sufrir a los demás
pero lo hace sin tener ningún remordimiento y ningún sentimiento de culpa, ¿verdad? Entonces puede ser cruel sin ningún sentimiento de culpa. Entonces puede decir mentiras, ser engañoso, ¿verdad? De forma persistente, con el objetivo de explotar a los otros, ¿verdad? Y lo hace, como decía, de forma cínica, irrespetuosa, insensible. También puede adular y manipular las emociones de los demás, ¿verdad? Para naturalmente manipularlos, mentir, robar, pelearse. Si este es entonces el primer rasgo y es probablemente el más característico. Los rasgos que siguen de alguna forma desglosan ¿verdad? Podríamos decir que el segundo rasgo es la impulsividad, la falta de control, ¿sí? Se apasiona en exceso, sobre todo en términos violentos, ¿sí? Es conducta impulsiva y fuera de control. Bueno, otro elemento, la frialdad de ánimo, lo que en el primer rasgo hemos dicho que no siente ningún remordimiento, ningún sentimiento de culpa, ¿verdad? Entonces, la insensibilidad ante esto, la frialdad de ánimo, ¿sí? Da la impresión de que no sufren cuando producen sufrimiento a otro o cuando otro lo hace sufrir, por ejemplo, ¿sí? Esto realmente hace que sea imposible que tengan relaciones cordiales de amistad y de afecto. Entonces, en el trastorno antisocial, eso que se ha descubierto como muy valioso en los seres humanos, que incluso es la clave de la felicidad, y que son las relaciones de calidad, las relaciones cercanas, de amistad, de afecto, no las puede tener. En el caso de que se involucre, entre comillas, afectivamente con otra persona, ¿verdad? Pues con frecuencia, sin sensibilidad alguna, agredirá a esta persona, ya sea en forma directa o en forma indirecta, con burlas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues habrá personas que están ligadas a un antisocial, ¿verdad? No sé, por ejemplo, en un matrimonio, creyendo que están unidos porque se aman, pero en realidad, pues una de las partes que sería el antisocial, ¿verdad? Con la mayor insensibilidad y frialdad, ¿verdad? Agrede, pone en ridículo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, esto también puede hacernos entender el cuarto rasgo del característico del antisocial, que es el invadir los derechos de los demás con la total desconsideración. Sí puede invadirlos, puede tomar sus cosas, robárselas, destruirlas, ¿sí? Todo el derecho humano, todos los derechos humanos no cuentan, tampoco el derecho en general, como lo vamos a ir viendo un poquitito más adelante, ¿sí? Entonces no tiene sentido de los derechos de los demás, ni del derecho en general. Por eso con frecuencia tiene conductas de delincuente y con frecuencia tiene problemas con la autoridad, ¿verdad? ¿Sí? Y muchos de los que están en la cárcel pues tienen este problema. Por eso es que cuando salen de la cárcel vuelven exactamente a lo mismo y son los famosos reincidentes, ¿verdad? Vamos a ver también que otro rasgo es que no aprenden de las consecuencias, pero bueno, lo presentaremos en un momentito más, ¿verdad? Entonces, no son capaces de aprender, ¿no? No respetan los derechos de los demás, eso les genera consecuencias negativas, incluso problemas con la ley, incluso la cárcel, y no son capaces de aprender. Es decir, lo siguen repitiendo, no aprenden de las experiencias, ¿verdad? Otra característica es que tienen una bajísima tolerancia a la frustración. Quiere decir que aquello que en ese momento impulsivamente quieren, lo intentan tener a la fuerza. No pueden tolerar la frustración o aguantar. Son incapaces de aplazar la recompensa, ¿sí? O es decir, lo que se conoce
como postergación de la gratificación, ¿verdad? Y bueno, pues su estilo de vida es caprichoso, naturalmente, o caprichudo, ¿verdad? Y les parece divertido todo eso, ¿no? También tienen un séptimo rasgo, un marcado narcisismo y exhibicionismo, ¿verdad? Incluso pueden gloriarse precisamente de estas conductas antisociales, del sufrimiento de los otros, ¿verdad? Sí, como muy narcisistas, exhibicionistas. El siguiente rasgo es la manipulación y la venganza, ¿no? Muy vengativos, ¿no? Entonces, por eso es que están muy cerca de la conducta criminal, ¿no? Es alguien que puede robar tranquilamente, mentir, ¿verdad? Pelearse, ¿sí? Con frecuencia, ¿sí? Precisamente porque no toleran la frustración y además son muy propensos a la venganza. Siguiente rasgo, o sea, todo lo que hemos dicho de que es insensible, etcétera, etcétera, bueno, es falta de empatía. Entonces, cero. Y pues con frecuencia tienen otros trastornos asociados a como por ejemplo el abuso de sustancias, adictos, por ejemplo, ¿sí? Cuadros de ansiedad, ¿verdad? Situaciones depresivas, en ocasiones también rasgos que comparten con el limítrofe, o sea, muy cambiantes, muy volubles, ¿verdad? Y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, esta es la descripción del antisocial. Decía al principio que esto presenta como un doble reto, ¿no? El primero es que, por ejemplo, si uno se da cuenta de que tiene conductas que hacen sufrir a los otros y a uno no le interesa, bueno, pues descubrimos en nosotros mismos algo del rasgo antisocial que nos impide vivir el fruto del espíritu. El fruto del espíritu es compasión, por ejemplo, misericordia. Pensemos en la parábola del buen samaritano, ¿m? En la cual Jesús está a través de esa parábola diciéndonos quién es el prójimo y qué significa el amor misericordioso al prójimo. Lo que hace que el samaritano sea misericordioso, es decir, que viva un fruto del Espíritu, aún antes de Pentecostés, porque el Espíritu Santo actúa desde la creación del mundo, ¿verdad? Es precisamente su empatía. O sea que cuando ve el sufrimiento del herido, le impacta no solamente afectivamente, sino que lo impulsa al amor misericordioso. Bueno, se dan de cuenta que el psicópata, el sociópata, carece de eso, ¿no? Carece de la base humana para poder vivir el fruto del espíritu, tener espiritualidad. Entonces, aquí nosotros podemos tener un reto, ¿verdad? Por ejemplo, si somos cínicos, si nos gusta reírnos de los defectos de los otros, de que queden en ridículo, por ejemplo, ¿sí? De no respetar algunos de sus derechos y cosas por el estilo. Entonces, todo esto tendría que ver con algún rasgo de psicopatía o de sociopatía. Y los sociópatas y los psicópatas nos dicen o nos explican, vamos a decir así, nos hacen entender esta incapacidad, ¿verdad? El no aprender, el no interesarse de los demás, etcétera. Se habla también de posibles causas, ¿no? Es decir, son personas que fueron maltratados en la infancia y cosas por el estilo. Justifican su conducta, por ejemplo, consideran que ir contra la ley es justo porque la ley les ha hecho mucho mal y los otros les han hecho mucho mal y por lo tanto está justificado eso. Es muy difícil que reconozcan su falla, dificilísimo. Y bueno, es posible que esto sea debido a dos cosas. Una situación infantil de maltrato, ¿verdad? En el cual sienten la grande necesidad de vengarse contra el mundo, contra la humanidad.
O también padres débiles, ¿no? Demasiado tolerantes, no los corrigen a sus hijos, lo cual hace que ellos crean que tienen derecho a todo, o sea, como que no hay leyes o normas, ¿no? Por eso es que no las pueden respetar cuando existen estas normas. Por eso se considera que el trastorno antisocial es de los más difíciles de tratar en psicoterapia. La primerísima dificultad es que consideran que no necesitan psicoterapia, consideran que su conducta es adecuada, curiosamente. Y cuando un psicópata va a terapia es porque se lo manda la ley, ¿sí? No sé, hizo quién sabe cuántas cosas, estuvo en la cárcel y para salir le prescriben una psicoterapia, ¿sí? Y solamente así va, pero es muy difícil que el terapeuta tenga poder terapéutico, ¿sí? Por dos razones. Primero, porque va ahí el psicópata diciendo, pues yo vengo para nada, o sea, pues hable lo que usted quiera, lo que sea. Y la otra cosa es que como son muy manipuladores, pues también pueden intentar, ¿verdad? Manipular la terapia y cosas por el estilo. Entonces, sería de los personajes más difíciles, los menos candidatos a psicoterapia. El reto, que es el otro polo que señalaba al principio, el reto es convivir con un sociópata o con un psicópata. Y sobre todo, por ejemplo, cuando una persona convive con un psicópata porque es un familiar o por lo que sea, y quiere vivir el fruto del espíritu, quiere vivir el amor misericordioso y todo este asunto. Entonces, vivir con un psicópata o sociópata, pues es un reto extra para el fruto del espíritu, ¿verdad? Y entonces también quisiera también presentar este problema o esta problemática. Entonces, repito, son dos. Uno, en el caso de que nosotros tengamos algún rasgo, aunque sea leve, del psicópata o del sociópata, ¿verdad? Y bueno, que se llama crueldad y cosas así. Y el otro es, ¿y cómo convivir cristianamente con un psicópata? Es decir, con alguien que lo invade, si puede le roba, lo engaña, lo agrede en el caso de que sea muy violento, o lo agrede verbalmente, ¿verdad? Le hace sufrir y le interesa y cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo expresar la vida espiritual o la caridad evangélica con un psicópata o con un sociópata? ¿Sí? Entonces, este es el grandísimo reto. Y en ese sentido, quisiera iniciar señalando que cuando nosotros ya descubrimos que una persona tiene rasgos de este tipo, es decir, se goza haciendo sentir mal a los otros, se burla y todas las cosas que comentamos, ¿verdad? Y de alguna forma quiere amar a esa persona, la primera cosa que tiene que tener presente bien claro es que al psicópata o al sociópata uno no le interesa absolutamente nada. Uno no cuenta, los derechos de uno no cuentan, el malestar de uno no cuenta. Esa es la primera cosa que conviene tener presente. La segunda, que no le interesa la corrección al psicópata. Tercera cosa, que si una persona que sufre las conductas de un psicópata y le dice, oye, es que esto me hace sufrir, etcétera, le da información para hacerlo sufrir más, porque precisamente esa es una de las características del psicópata, ¿no? O sea, agrede, etcétera, y no le interesa, entonces la persona que cree que el psicópata se va a compadecer, ¿verdad? Y por eso le pide compasión, generalmente se gana lo contrario. Es un reto bastante fuerte. Y es aquí donde el amor evangélico debe ir acompañado grandemente de sabiduría. La sabiduría es uno de los dones del Espíritu Santo, tiene que ver con la inteligencia humana desarrollada, entender situaciones más globales, ¿sí? Porque no es sabio interactuar con alguien al que no le interesa lo que uno dice,
no le interesa hacerlo sufrir, etcétera. No, no parece tan sabio. Y aquí es donde seguramente conviene recuperar algunos aspectos de la persona de Jesús con aquellas personas que, pues, que no quieren entender, ¿verdad? Que no les interesa entender, no les interesa lo que Jesús diga, la persona de Jesús tampoco, simple y sencillamente ven que Jesús es un peligro para su sistema de vida y lo acaban. Cuando toman preso a Jesús, se ve toda la venganza, ¿no? Que aquellos a los que Jesús les cerró la boca, que lo quisieron pescar y no pudieron, y que Jesús tenía todo el apoyo de las multitudes, y el coraje y querer tomarlo preso y no haber podido hacerlo, como lo escuchamos en el Evangelio, que con frecuencia sucede. Entonces, cuando lo toman preso, ahí va toda la venganza, ¿no? Hacia Jesús. Por eso es que la pasión de Jesús es tan cruel, ¿verdad? En el maltrato, en la burla, en los azotes, en cuando le escupen en la cara, ¿verdad? Cuando se burlan diciendo, eres rey, mira quién te pegó. O sea, cuando cae por tierra llevando la cruz, quizá con lodo, con todo lo que le han hecho, así como ahora no la pagas. En esa situación, Jesús interactuó con las personas de una manera muy sabia. Cuando era interrogado, por ejemplo, Jesús seleccionaba muy bien sus respuestas y sus no respuestas. Por ejemplo, cuando le pregunta Pilato, entonces, ¿y qué es la verdad? Jesús no responde, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque sabe que no le interesa la verdad a su interlocutor, ¿verdad? Y Jesús es sumamente compasivo, es manso, etcétera, pero muy sabio, muy inteligente. Y esta sabiduría e inteligencia incluye o involucra la comprensión de las consecuencias de nuestra conducta con un psicópata, ¿sí? Entonces, cuando alguien no es psicópata, cuando alguien es razonable, cuando alguien nos ama, nos respeta, es muy útil decirle, oye, es que esto me duele. La otra persona dirá perdón, etcétera. Sí, será fabuloso expresarlo. Pero por sabiduría no es inteligente expresarlo con un psicópata, ¿sí? O con un sociópata. Y el grande reto es entender el amor evangélico, como hizo Jesús, no respondiendo, por ejemplo, ¿sí? O simplemente desinteresándose de que el otro entienda. El que puede entender, que entienda. Esa es una frase de Jesús, es una frase evangélica que conviene aprender y entender como algo sabio. Jesús no le dice esto a cualquiera. A la gente que lo quiere escuchar, Jesús le explica, aunque sea un fariseo como Nicodemo. Pero cuando Jesús, por su sabiduría, sabe que aquello que él dice no va a ser aceptado e incluso va a ser tergiversado, cuando dicen que es por poder de Belcebú, etcétera, Jesús dice el que puede entender que entienda. Así pone una distancia muy precisa. Y este es uno de los grandes retos de la sabiduría espiritual y sabiduría humana, acompañada del amor hacia quien no nos podemos acercar, ¿no? O no es inteligente acercarse, ¿no? Y como decía, si esto puede resultar un poco escandaloso para alguien, ¿cómo es posible? Sí, bueno, pues veamos la conducta de Jesús, ¿verdad? Y aprendamos un poquito también de las frases que él va señalando, ¿no? En ese sentido, la sabiduría bíblica, aparte de lo que ya he comentado anteriormente, también o sea, que es en Jesús, Nuevo Testamento, también ya la tenemos desde el Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento tenemos una serie de libros que son llamados sapienciales, ¿sí? La palabra sapiencial viene de sabiduría. Son libros que nos enseñan a ser sabios. Entre los libros bíblicos sapienciales
está el libro de los Proverbios. Voy a presentarles ahora, y aquí entonces en la presentación, algunos proverbios bíblicos, ¿sí? Y vamos a hacer algún comentario en relación a estos proverbios bíblicos. Les recuerdo que aunque es Antiguo Testamento, pues es palabra de Dios, ¿verdad? A ver, aquí van algunos, ¿sí? Y ahí les pongo también la cita, ¿verdad? De en qué capítulo y qué versículo del libro de los Proverbios, ¿sí? Dice el primero, el que corrige al burlón se acarrea la afrenta, el que responde al malvado se acarrea ofensas. No corrijas al burlón, te tomará mala voluntad. Corrige al sabio y te amará. Así que entonces la palabra de Dios nos dice que hay que corregir o no hay que corregir. Diríamos, depende. Tenemos que hacer un discernimiento sabio para saber a quiénes conviene corregir, les vamos a hacer un grandísimo favor, y a quienes no conviene corregir. Las traducciones de los proverbios son diferentes. Hay otra traducción que dice, el que corrige al burlón se acarrea burlas. Por eso no lo corrijas. Corrige al sabio, ¿verdad? Y entonces él te amará, te agradecerá la corrección. Entonces, aquí es muy importante tener no solamente en cuenta este trastorno antisocial, conviene también tener en cuenta los otros trastornos, ¿verdad? Bueno, otro proverbio dice, un reproche produce más provecho al hombre sensato que los golpes al necio. Es decir, que aunque se le dé golpes al necio, no va a aprender, no va a entender, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es necio. En cambio, un reproche, una corrección al hombre sensato y sabio, eso es muy útil. Nuevamente, el discernimiento, ¿sí? Vamos a ver qué se entiende por golpes al necio, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? Y el siguiente proverbio nos lo aclara bastante. Dice, el hombre violento debe ser castigado. Si lo perdonas, lo harás más violento. Aquí la palabra perdón no se refiere al perdón como Jesús lo expresó en la cruz, por ejemplo, o en las parábolas de la misericordia, ¿no? Cuando habla de perdón hasta 70 veces 7, sino si consientes, ¿no? Si consientes la conducta violenta, ¿verdad? Lo harás más violento. El psicópata y sociópata es violento, ¿sí? Este proverbio puede ser muy adecuado para iluminar la relación con un sociópata o un psicópata, ¿sí? Entonces, si por ejemplo una persona lo alaba para que no se enoje, le corrige, le sonríe, etcétera, etcétera, es probable que le favorezca que sea más violento, ¿sí? Es decir, el violento no tiene ningún freno y como no le interesa sufrir al otro, que es una característica del psicópata y sociópata, pues claro que lo aumenta, ¿sí? La sabiduría bíblica nos dice que hay que discernir, ¿verdad? A quienes se les castiga, vamos a decir entre comillas, a quienes se les pone un límite y a quienes no, ¿verdad? Sí, por ahí va un poquito este proverbio, ¿sí? El siguiente dice, no te hagas amigo del colérico, ni frecuentes al rabioso, no sea que adoptes sus caminos y encuentres en ellos el lazo que te perderá. No frecuentes, ¿sí? Eh, Cuando se trata de familiares, etcétera, etcétera, bueno, pues frecuentarlo lo menos posible es un consejo bíblico. Es decir, sí, el evitar el máximo, sí, la comunicación. Habrá comunicaciones funcionales, etcétera, pero bueno, la palabra de Dios nos dice, bueno, si este es un colérico, si este es un antisocial, sé sabio, sé inteligente, ¿verdad? Y si sabes que no hay nada que funcione, pues toma distancia un poquito, ¿verdad? El siguiente proverbio, no hables a oídos necios, no sabrán apreciar tus discursos. Aquí si lo aplicamos a Jesús, Jesús tiene palabras sabias, palabras de vida eterna, pero no las pronuncia a los necios. Esa expresión de no echen las perlas a los cerdos, ¿verdad? Implica más o menos esto, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque los cerdos no saben que son perlas y las van a pisotear como cualquier piedra. Entonces no las lances por ahí, ¿sí?
Y también entonces aquí, ¿verdad? Dar consejos, frases de sabiduría. Bueno, pues si se lo decimos al necio, pues nada, ¿verdad? No hay ningún fruto. Conceder honores a un necio es como atar la piedra a la honda. ¿Qué le pasa a alguien que amarra la piedra a la honda y está con la honda ahí para sí? Pues se da la pedrada él mismo, ¿sí? Y es lo que sucede cuando se conceden honores a un necio, ¿sí? Y vale a decir que más o menos en términos así familiares, cuando alguien ve que una persona se enojona y todo y trata de contentarlo, ¿verdad? Es decir, y le rinde honores y le alaba, etcétera, etcétera. Bueno, si no hizo el discernimiento y no se dio cuenta de que es un psicópata o sociópata, pues se le van a regresar como golpes esas cosas, ¿verdad? Ya sabemos que el antisocial y el psicópata se gozan en eso, ¿verdad? Y bueno, tenemos aquí un proverbio bíblico, otros proverbios, ¿no? Que son a veces un poquito fuertes, ¿no? Como el perro vuelve a su vómito, el necio vuelve a su necedad. Esta es otra característica del antisocial, sí, que lo comentamos en su momento, al ver los criterios de diagnóstico, no aprende. Es decir, tiene conductas antisociales, lo meten a la cárcel y las vuelve a repetir otra vez. O sea, no aprende. Y tenemos aquí un proverbio bíblico muy claro en ese sentido. Otro proverbio, aunque muelas al necio en un mortero, no le sacarás su necedad. Hay otra traducción que dice, aunque muelas y remuelas al necio en un mortero, no, nada que hacer. Cuando un sabio discute con un necio, ya sea que se enoje o que se ría, no consigue nada. Claro que tiene que ser más sabio, ¿verdad? Aquí el proverbio significa que cuando alguien, pues bueno, tiene ya una sabiduría y trata de transmitírsela al necio y discutir sus necedades, no, pues el necio es necio, ¿verdad? Penosamente. Otro proverbio, el corazón del necio es como un vaso roto que no retiene ningún conocimiento. Otra vez, otro proverbio, este es del Siráside, del libro del Siráside, en el cual se dice, ten en cuenta que hay personas que no aprenden. Así que si tú le quieres enseñar algo, pues pierdes el tiempo, no lo aprenden. Y finalmente, enseñar a un necio es como pegar una vasija rota, como intentar despertar al que duerme un sueño profundo. Razonar con un necio es razonar con un somnoliento y al final dirá, ¿de qué me hablas? ¿Sí? Que esta es una cosa bastante frecuente en las relaciones de maltrato, ¿verdad? Es que quizá en algún momento nosotros podamos ver en su momento, ¿no? Eh, que, por ejemplo, cuando alguien es cínico, etcétera, y la otra persona le dice, oye, mira, que esto, el otro parece que entiende y al final, oye, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Sí? Esa es una cosa, mm, digamos, típica, ¿no? Del psicópata. Bueno, todavía otro dato, en alguna ocasión, hace algunos años, pues se grabaron algunas conferencias que di sobre el maltrato verbal y abuso emocional. Una persona cuyo marido tenía estas características, ¿verdad? También un poco, pues así de lo que hemos señalado ahora. Entonces ella se organizó para que se oyeran las conferencias con otro grupito de personas vecinas y que estuviera su esposo para que oyera, ¿verdad? Bueno, logró convencer a su esposo de que fuera allí pues a escucharlas, ¿verdad? Empieza la conferencia y el señor se duerme tranquilamente. Luego se despierta y se va a su cuarto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, quizá esta persona no identificó esta actitud, que bueno, no conozco mucho el dato, pero que pudiéramos hipotetizar que se tratara un poquito de este trastorno, ¿verdad? De nada sirve
Es decir, mira, le voy a decir estos datos para que entienda y todo ese asuntito. Entonces, no. Bueno, aquí entonces me parece a mí un punto importante para poder vivir el fruto del Espíritu, ya sea que nosotros descubramos al menos algo, ¿sí? De desinterés por aquello que nuestras conductas puedan producir en otras personas, ¿verdad? Claro, nos podemos equivocar, todo lo que ustedes gusten, y entonces decir, yo quiero vivir el espíritu, entonces debo crecer en empatía, debo tomar más en serio esto, y cosas por el estilo. Si ando de malas, la necesidad de decir, no voy a responder a mi situación de molestia a costa del prójimo, maltratándolo. No, un momento, este es mi problema. Yo quiero tener en cuenta que la otra persona no tiene por qué estar sufriendo mis malestares. O sea, no es sencillo el reto para vivir el fruto del Espíritu. Este es uno de los retos. Y el otro, con el que voy a concluir en este momento, ¿sí? Es el grandísimo reto de sabiduría y de amor evangélico cuando tenemos que convivir e interactuar con alguna persona que es psicópata o tiene rasgos que se acercan ahí, ¿sí? Y simplemente para concluir, repito, qué es lo que hemos comentado, ¿sí? La primera cuestión de sabiduría es haber entendido que para alguien que tiene trastornos psicopáticos o sociopáticos no le interesamos, ¿sí? No le interesa, no siente nada, ¿sí? Y que si tiene conductas cínicas, burlonas y nos hacen sufrir, bueno, tendremos que ver sabiamente qué hacer, ¿verdad? Por ejemplo, evitar el máximo posible situaciones en las cuales la otra persona actúa así, o aprender conductas o respuestas que anulen el cinismo y cosas por el estilo, ¿sí? Un grandísimo reto de sabiduría. Y aquí es donde debemos mirar nuestros ojos hacia los grandes personajes. El más grande de todos es Jesucristo, pero veamos otros santos, por ejemplo, San Juan Bosco, que era muy hábil para esto, muy sabio para esto, y otros tantos santos. Entonces, un grandísimo reto de sabiduría para que el amor que vivamos nosotros para quien no es capaz de aceptar nuestro amor ni entenderlo, pueda ser sano y pueda ser saludable, ¿sí? Entonces, bueno, yo aquí concluyo, ¿verdad? Por ahora, no sé si hay alguna reacción o no, porque se podrá entender que es uno de los trastornos más retadores, ¿verdad? Padre, Bueno, no tenemos ahorita ninguna pregunta ni ningún comentario. Aide Rodríguez dice, buenas noches, padre, gracias. Y solamente, padre, o sea, no tenemos ninguna pregunta al momento, pero como lo hemos dicho, si alguien ve esta plática en algún otro momento y tiene algún comentario o duda, o sea, con muchísimo gusto nosotros se lo hacemos llegar al padre. perfecto. Sí, nosotros hoy somos un poquito más breves, ¿verdad? Había comentado un poquito esto antes de empezar la transmisión. Y bueno, pues qué bueno, y está abierto, ¿verdad? Es posible que dentro de 8 días, Dios mediante, pues haya casos o preguntas y serán bienvenidas, ¿eh? Pues bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, padre. Muchas gracias a todos. Y recuerden que cualquier cosa, la plática queda grabada. Si lo quieren volver a ver, porque la información es muy densa, entonces pueden hacerle al padre alguna pregunta. Dice Marichu Herrera, buenas noches, padre, y a mí, y muchas gracias. Gracias, gracias. Muy bien. Ok. Muchísimas Bueno, gracias, padre. pues Pues a todos que pasen buenas noches. buenas noches, buenas noches. Hasta luego. Padre. Javier Guillén dice, gracias, una pregunta, pero no ha hecho, dice Lupita Ok, Saúl, gracias, padre Octavio, por el tiempo que nos dedica. Gracias. Mayra Martínez dice, gracias, buenas noches. No sé si Javi tiene todavía la pregunta porque no la ha escrito, entonces como está un poquito tardada la traducción. no, claro. No sé si Digo, Sí, no, no, pues sí, si aparece la pregunta, con muchísimo gusto, ¿verdad? claro que sí. Es decir, Dice Javi, ¿sociópata es menos agresivo que el psicópata?
Sí, algunos especialistas o autores quieren hacer una pequeña diferencia entre unos y otros, ¿no? Pero en realidad son dos formas de decir lo mismo, ¿sí? Como el psicópata tiene estas actitudes con los otros, se trata de algo social, ¿sí? Porque entran interacción entre personas. Y sociópata simplemente acentúa esa parte social, ¿sí? Pero prácticamente son sinónimos y eventualmente, sí, cuando hay personas que quieren hacer diferencias, una es esta, ¿verdad? Pero de todas maneras, el psicópata es maltratador de los otros, ¿verdad? Que es la parte social. ¿No? Entonces, los hemos tomado en esta ocasión como sinónimos. De hecho, dice Javi, es la misma gata, nada más que revolcada. Pues sí. Sí, exacto, exacto. La misma gata, pero más que revolcada. Perfecto, muy bien. Muchísimas Ok. gracias, padre. Muchas gracias a todos y pues muchísimo. Que pasen buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias, padre. Hasta luego.